Señor les bendiga en esta hermosa noche, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente en sus casas para poder compartir de la palabra del Señor. Espero que se encuentre bien. Ya este es el segundo lunes de este nuevo ciclo, ¿verdad? Y espero que el Señor esté poniendo de su bendición en su casa, en todas nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestros hijos y en todo lo que estemos emprendiendo, que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Quiero pedirle por favor que cierre sus ojos y vamos a ponerle este tiempo al Señor para que Él nos bendiga con su presencia, nos hable según lo que Él ha propuesto en su corazón. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias esta hermosa noche, Señor, por tu presencia, por tu misericordia, Señor, por tu perdón, por tu amor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias. Te damos gracias por la vida, Señor, porque nos permites tener salud y poder estar en este momento, Señor, atentos a lo que tú nos quieras hablar. Ahora te pido, Señor, con todo mi corazón, que venga tu pronto auxilio por medio de tu Espíritu Santo y que traigas una palabra revelada, Señor, en este mismo momento, que sirva, Señor, para instruirnos, para consolarnos, para exhortarnos, para edificarnos, Señor, para que tu gracia se siga manifestando en nosotros y que esa palabra la podamos atesorar, ponerla por obra. Te pido, Señor, que nos des ese espíritu de ciencia, de sabiduría, para poder entender, Señor, esa palabra poderosa, y que ese espíritu de revelación se pose sobre mi vida, Señor, para poder compartir e impartir tu palabra. Todo pensamiento, Señor, todo espíritu contrario al tuyo, lo llevamos a la obediencia de Cristo, Señor. Y únicamente a ti te damos la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Gloria a Jesús. Seguimos hablando del tema Jesús en la casa, ¿verdad? Hemos estado platicando acerca de eso. Hemos hablado ya de 4 casas, hoy vamos a hablar de la quinta, bueno, realmente de la sexta, ¿verdad? Porque empezamos hablando de la casa del alfarero, que sería la primera, cuando se había que descender y levantarse. Hablamos de la casa de Simón, el fariseo, ¿verdad? Luego hablamos de la casa de Leví. Luego hablamos de la casa de Zaqueo. Después la semana pasada hablamos de la casa de Simón Pedro, del discípulo de Jesús. Y esta semana vamos a hablar de otra casa interesante que con la ayuda del Señor vamos a poder, y con el auxilio del Espíritu Santo, espero podamos trasladar y que sea entendible y que sea edificación para nosotros. Así que vamos a introducirnos rápidamente en lo que nos compete esta noche, porque si no después el tiempo nos avanza, nos apremia y pues no logramos terminar. Vamos a leer rápidamente Marcos capítulo 2, verso 1 al 12, que el Señor nos ayude esta hermosa noche. Vamos a leer el verso 1 y luego vamos a poner la primera imagen que tenemos, porque esta casa es interesante, porque es la casa de Capernaum. Esta casa está en Capernaum, y cuando usted lee las diferentes panorámicas bíblicas en los evangelios, por ejemplo en Lucas, también podemos leer en Mateo capítulo 9 de cómo era considerada este lugar para Jesús. Es interesante porque es una casa que entiendo yo que era un lugar donde el Señor Jesucristo llegaba a reposar. Era una casa, era como un hospedaje para Él, era como un lugar donde cuando Él regresaba de algunos lugares pasaba por Capernaum siempre y allí se quedaba. Y la consideraban su casa, es decir, la gente sabía que cuando Él llegaba, Él se hospedaba ahí. En el libro de Mateo, en su capítulo 9, si no estoy mal, ahí dice que cuando Jesús cruzó la barca de un lado al otro, cuando bajó, llegó a su ciudad. Capernaum era considerado por los escritores, los que tradujeron la Biblia, y por Mateo, por Lucas, Marcos, los que escribieron acerca de Jesús y Capernaum, consideraban que Capernaum estaba íntimamente ligado con Jesús. En Capernaum se cree bíblicamente, y cuando usted hace recuento y empieza a leer diccionarios bíblicos y
pues ve todo el contexto de la historia bíblica, se cree que en Capernaum fue donde Jesús hizo más milagros, ¿verdad? O sea, ese fue un lugar impresionante. Capernaum era un lugar de fe. Era un lugar donde el Señor manifestó grandes prodigios y milagros. El Señor hizo cosas impresionantes en Capernaum y se cree que fue el lugar donde Él hizo cosas, donde más cosas Él hizo, hablando de milagros, de salvación, de restauración, etc. Mire cómo dice Marcos capítulo 2, verso 1. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, dando a entender que era la casa de él, ¿verdad? Pero realmente yo entiendo que era un lugar que yo no sé si él lo alquilaba, hermano, si era un lugar que le prestaban, porque la Biblia no lo deja ver, pero sí le atribuyen que era una casa y que era donde él se quedaba. Mire cómo lo dice el Nuevo Testamento Arcas Fernández, solo ese capítulo, ese verso 1 vamos a leer en esa versión. Dice, algunos días después Jesús regresó a Cafarnaum. Traduce esta, ¿verdad? En cuanto se supo en la ciudad que él había vuelto a casa. O sea, era un lugar que era considerado su casa. Entonces estamos hablando de Jesús en la casa, de las cosas que Jesús hace cuando llega a la casa, cuando está en una casa. Y eso es lo que hemos estado tratando de trasladar en todos estos temas, ¿verdad? De la gran necesidad que tenemos de que Jesús llegue a nuestra casa y evidencia aquellas cosas que no están bien, aquellas carencias que puedan haber en nuestra casa, que llegue la luz para que se evidencie, que llegue la santidad para que haya limpieza y que por medio de Jesús haya plenitud en nuestra casa, porque al final Jesús lo es todo. Dice que él lo llena todo, siendo Él el cuerpo, Él la cabeza de la iglesia. Dice que nosotros en Él tenemos plenitud, o sea, estamos completos. Más adelante creo que le voy a leer un versículo acerca de esto. Entonces regresemos a la versión de las Américas. En su verso 2 dice, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta. Eso es ahí en la casa de Capernaum. Y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Este número 4 simboliza tierra, fuerzas humanas, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos muchas veces, que es lo posible, y en Jesús encontramos las cosas que puede Él hacer en lo imposible. Nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible. Aquí, en todos los relatos bíblicos, se habla de 4 y deja ver el número 4, más no nos vamos a adentrar mucho en eso, pero sí se lo digo para que lo tome en cuenta. Esto fue lo que ellos pudieron hacer. Dice que era un paralítico llevado entre 4. Verso 4, vamos a leer hasta el 12. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Miren lo que estos hacían. Yo sé que esto lo ha leído usted otras veces o lo ha escuchado. Verso 5, este es interesante y quizás es el verso que más me interesa. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero que note algo y quiero, porque es un poquito abundante lo que quiero platicarle hoy, pero no quiero que se pierda conmigo. Si usted se recuerda, la semana pasada, si no estoy mal, estuvimos platicando acerca de cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y trajimos a colación que la sanidad tiene que traer gratitud y servicio. Pero si usted se da cuenta, cuando el Señor sana a aquellos 10 paralíticos, dice que los sana y el único que regresa después le da salvación. Pero en este caso Jesús lo hace diferente. Dice que aquí el Señor no lo había sanado, sino que lo que Él le dice en el verso 5 es, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Le perdonó pecados, que de hecho en otra casa que vamos a platicar más adelante, vamos a ver cómo es que a nosotros mismos el Señor nos dejó esta bendición de poder perdonar pecados. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Dijo al paralítico, tus pecados son perdonados, pero aquí no lo había sanado. En el caso de los leprosos, el Señor les da salvación les da sanidad a los 10 y solo uno regresa, y al final dice, este regresó, y como regresó, le dice, tu fe te ha salvado.
En este caso, lo primero que hace es darle salvación a este paralítico y más adelante, pues lo levanta. Entonces dice, viendo Jesús la fe de ellos, no era la fe del paralítico, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla así? Perdón, el verso 6 es, ¿verdad? Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta tu camilla y anda? Verso 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Note que lo manda a su casa, es decir, el paralítico tenía casa. Jesús estaba en una casa. Y se levantó y tomando al instante la camilla salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Entonces vamos a arrancar esta hermosa noche. Mire, esta es una casa impresionante por algunas cosas que ya le mencioné, y luego este relato bíblico nos deja ver de que el paralítico sí tenía casa. Y en este caso yo creo que obviamente lo que yo quisiera resaltar esta noche es que en esa casa no había fe, porque hubo necesidad que 4 lo agarraran. Es más, ni el mismo paralítico, no había fe en la casa, y eso se deja ver porque pues otros tuvieron que llevarlo, y el Señor Jesús lo dice claramente en el verso 5, viendo Jesús la fe de ellos. ¿De quiénes ellos? De los 4 que lo llevaron. Él vio la fe de ellos, entonces le dio salvación, y luego todo lo que ya vimos le da sanidad. Entonces lo que yo quiero que vea, hermano, es que aquí hablamos de una casa que no tenía fe. Y una casa que no tiene fe es una casa que no tiene salvación. Ahora, yo quisiera que avanzáramos porque necesito explicarle algunas cosas. Capernaum tiene diferentes traducciones. Yo se lo voy a poner en 2 diccionarios que creo que son los que están más direccionados hacia lo que yo quiero trasladarle. Recuérdese que en este discipulado lo que estamos aplicando, la palabra tratamos de aplicarla hacia la familia, hacia una manera no menospreciando o haciendo de menos que todo es aplicable a la vida personal, a la salvación y a la vida eterna, pero lo estamos aplicando de modo que nosotros podamos tener una mejor vida en nuestra casa, en nuestra familia, por medio de que Jesús habite en ella. Él toca, si alguien abre la puerta, Él entra, se sienta a la mesa, cena con nosotros, y después nosotros vamos a cenar con Él. Ese es el punto de esto, que en nuestra casa esté Jesús para que las cosas marchen bien. Entonces tenemos ahí en el diccionario Hitchcock, Capernaum. Dice, Capernaum quiere decir lugar de arrepentimiento. Fíjese que por lo que yo le voy a explicar, y me voy a ir adelantando, y por favor quiero que no se me pierda, no puede haber, el arrepentimiento está íntimamente ligado con la salvación, porque el arrepentimiento es el que tiene que venir para poder recibir del Señor y poder ser salvo, poder alcanzar salvación. Entonces el arrepentimiento y la salvación están íntimamente ligados, y esto fue lo que pasó en la casa de Capernaum. Hubo, de alguna manera, creo que el Señor conocía el corazón del paralítico, por lo que Él le dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Pero era evidente que la necesidad que se podía ver materialmente o físicamente era que era paralítico, por lo que aquellos lo bajaron del techo e hicieron todo lo que hicieron era porque querían que caminara. Mas Jesús, si conocía el corazón de los fariseos, que siempre van a haber fariseos rodeando tu casa, queriendo hablar de lo que pasa en tu casa y desaprobando lo que Jesús quiere hacer en nuestra casa.
Siempre van a ver, si usted se da cuenta, el primero que vimos que fue Simón era fariseo. El segundo que vimos que fue Leví era recaudador de impuestos. El tercero que vimos era Zaqueo, era jefe de recaudadores de impuestos. Y el cuarto, el único donde creo que no habían fariseos en ese momento, quizás sí, fue la casa de Pedro. Pero aquí volvemos a ver en la casa de Capernaum que habían otra vez fariseos. Siempre va a haber gente que va a estorbar y que va a criticar lo que está pasando en tu casa. Pero la necesidad que había en el paralítico era de caminar. Mas Jesús lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados, porque seguramente si conoció el corazón de los fariseos que pensaban de esa manera, estoy seguro que conocía el corazón también del paralítico y vio que tenía necesidad de perdón, porque había arrepentimiento en su corazón, aunque él no lo manifestara con su boca. Porque si no hay arrepentimiento, no hay salvación, hermano. Así es de sencillo. Entonces viene el Señor y le da salvación, porque había, creo yo, un corazón arrepentido en el paralítico. Ahora miremoslo en el diccionario de nombres de la Reina Valera 1909. Capernaum dice campo de arrepentimiento, coincide con el diccionario de nombres Hitchcock, pero dice, además dice ciudad de consuelo, hay una coma de Nahum. Entonces, la fe, por medio de la fe viene la salvación, que está íntimamente ligado con el arrepentimiento. Ahorita lo va a ver. Y consecuentemente, donde hay fe, hay consuelo. En la casa del paralítico, yo creo que otra cosa que no había, a consecuencia que no había fe, es que no había consuelo. Yo creo que hay muchas casas en este tiempo que lo que el Señor Jesús quiere evidenciar es que no hay fe, pero que se deja ver que no hay fe porque no hay consuelo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando hay algún problema y de repente usted se lo comenta a su cónyuge o a alguno en la casa, o quizás a alguien de afuera, solo para que me tome la idea, y uno dice: a la que consuelo encuentra uno con ¿verdad? Con sí no hay consuelo. Pero normalmente con las gentes que no encontramos, con las personas que no encontramos consuelo, son aquellas personas que carecen de fe, porque el consuelo viene a consecuencia de la fe. O sea, mire, para que me lo entienda, la fe de aquellos 4 trajo consuelo al paralítico. Trajo consuelo. Lo que él veía imposible, es más, él no hubiese podido llegar por sí mismo, ni mucho menos meterse por el techo. Pero la fe de ellos trajo consuelo al corazón de él. Se sintió consolado. Muchas casas no tienen consuelo a sus problemas, a sus tristezas, a sus dolores, porque hay falta de fe. No están rodeados de personas de fe. No hay fe en esa casa. Y si no hay fe, obviamente no va a haber consuelo. Y si no hay consuelo, hermano, qué triste es no tener consuelo, porque el consuelo está íntimamente ligado con el amor, ¿verdad? Entonces este paralítico encontró consuelo en la fe de otros. Gloria al Señor. ¿Por qué le digo esto? Yo no me lo estoy sacando de la manga, hermano. La Biblia lo deja ver. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versos 7 al 8. Yo quiero apresurarme porque hay varias cosas que quiero comentarle y el tiempo nos apremia. Si no, solo vamos a leer el verso 7, y en la otra versión vamos a leer los dos. Dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, oiga, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados, dice, respecto a vosotros, por medio de ¿qué? De vuestra fe. Esto es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica. Dice: nosotros, en medio de nuestras necesidades y aflicciones, fuimos consolados por medio de vosotros, por medio de vuestra fe. Entonces la fe trae consuelo. La fe trae consuelo. Mire cómo lo dice la palabra, la BNP. Dice: y así, hermanos, en medio de necesidades y tribulaciones, nos consuela la fe de ustedes y nos sentimos revivir por su fidelidad al Señor. La fe trae consuelo, trae fidelidad. Mire cómo lo dice nos consuela la fe de ustedes. Entonces, mire, hermano, nos urge esta casa, la casa de Capernaum. Lo que nos deja ver es que cuando Jesús está en la casa, aunque te cueste entrar y aunque te cueste llegar y aunque se mire imposible y aunque parezca que no se puede, bien, hay que levantar el techo y meterse y activar esa fe que posiblemente en muchas casas no existe en este momento.
No hay una fe verdadera, no hay una fe en Dios. Y recuérdese que la fe no es solo creer, y de eso le quiero hablar aplicado a nuestra familia. ¿Por qué no encuentran nuestros hijos consuelo en nosotros? Porque no hay fe. ¿Por qué no encontramos nosotros consuelo en nuestro cónyuge? Porque no hay fe. ¿Por qué nosotros no encontramos consuelo en nuestros hijos o nuestros hijos en nosotros? Porque no hay fe. La fe es el consuelo es una manifestación de la fe. Cuando usted llega con alguien y le dice, no te preocupes, Dios te va a sacar. Es más, esta mañana yo te puedo dar una palabra porque el Señor me habló. Y siempre hay palabras de fe en alguien de tu familia, en tu cónyuge, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa. Y estás rodeada de gente de fe, siempre tu corazón va a ser consolado. No importa la necesidad o la aflicción que estés pasando en tu casa. Pero hay necesidad de que esa fe se active en la casa, y eso lo encontramos en la casa de Capernaum. Gloria al Señor. Avancemos. La palabra fe se lo voy a poner en un par de diccionarios. Lo vamos a poner en el diccionario Vine del Nuevo Testamento. Es pistis. Ahí sí lo puedes poner en grande en las pantallas de mis hermanos. Y necesito avanzar. Dice pistis, viene del griego 4102. Y quiere decir, primariamente, firme, persuasión. Oiga, persuasión. Aunque no me esté viendo, si usted tiene la pantalla ahí en grande, no importa. Pero recuérdese que una de las cosas que Pablo hizo con aquel rey Agripa, dice que le empezó a predicar el rema, la palabra de Dios, y el rey le dijo, Pablo, casi me estás persuadiendo a volverme cristiano. Entonces, la fe viene a consecuencia de escuchar. Y yo sé que ahorita a usted ya se le vino ese texto bíblico, ¿verdad? Como es imposible tener consuelo si no hay fe, como es imposible agradar a Dios si no hay fe. Dice, convicción basada en lo oído, y ahí se lo pusimos en otro color, subrayado, resaltado. Entonces, hay que escuchar. ¿Qué es lo que hay que escuchar? Palabra. Nos tenemos que detener un momento a meditar y tal vez a ver qué es, a detenernos a escuchar qué es lo que se habla en nuestra casa, qué es lo que están oyendo los nuestros. Dice relacionado con peito, que quiere decir persuadir. Se usa en el Nuevo Testamento siempre de fe en Dios o en Cristo o en cosas espirituales. Entonces, mire pues, la convicción tiene que ser basada en lo oído. Hay que persuadir. El problema es que la fe a veces no está activa o no hay fe en la casa por lo que se oye en la casa. Si nosotros oímos palabra del Señor, nuestra fe se va a activar. Pero si constantemente se oye fracaso, se oyen malas expresiones, se oye tristeza, se oye dolor, se oye solo cosas negativas, la fe tampoco se va a poder activar. Y nosotros necesitamos esa fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor, dice su palabra. Entonces tenemos que detenernos y empezar a hablar cosas de fe, cosas positivas en nuestra casa. Convicción basada en el oído. Eso dice el diccionario Vine. Tenemos que, mire, cuando dice persuadir, es que nosotros tenemos que, al menos los cónyuges, tendríamos que inyectar en nuestra casa, o tu hermano, sacerdote principalmente, cabeza de casa, tienes que inyectar esa fe, aunque estés paralítico espiritualmente. Miremoslo de una manera espiritual, aunque se ve imposible, aunque en tu casa no haya fe, sí se puede. Sí se puede, y hay que persuadir a los nuestros a que caminemos en fe. Miremoslo como lo dice el diccionario TUI. El diccionario TUI siempre es la misma palabra griega 4502 pistis. Dice fe, confianza, creencia, convicción, buena fe. Y aquí le vamos a resaltar, porque aquí tenemos una imagen, no sé si todavía no la han puesto, pero es la siguiente imagen. Ahí está, mire. Es fe, confianza, creencia, convicción, estar convencido. Buena fe, y le pusimos ahí en otro color, doctrina, garantía, muestra, compromiso y fidelidad. Pero le resalté ahí doctrina, porque la fe es una doctrina. Es una doctrina. Es una doctrina. Aparte de que viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor, oír
la palabra poderosa que convence no somos nosotros, pero nosotros la tenemos que hablar. Y los que la están oyendo, incluyendo nosotros mismos, tenemos que agrandar nuestra fe debido a eso. Ahora, ¿por qué la fe es doctrina? Yo quisiera ponerle Efesios capítulo 4, verso 13, en la siguiente imagen que tenemos. Eso está en la versión de las Américas, pero no sé, ahí lo pusimos en diferentes colores. Mire, porque el primer color va a representar el atrio, el segundo color va a representar el lugar santo y el tercer color el lugar santísimo. Eso está después de que el Señor da dones a los hombres en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. El verso 13, que es para capacitar a la iglesia, pero el verso 13 nos da los indicativos de cómo nosotros deberíamos de crecer, no solamente como personas y como iglesia, sino como familia. Entonces dice ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es lo primero, que sería doctrina. ¿Por qué le digo atrio? Porque hemos platicado acá, y yo sé que muchos lo tienen en su mente, que en el atrio estaba la doctrina apostólica, está la doctrina que Pablo habla en las 12 epístolas que escribió. Ahí estaba la sangre, estaba el aceite, estaba el cordero, estaban las brasas, los utensilios, estaba el lavacro, estaba el agua, estaba, hermano, todas aquellas figuras que iban a ser una realidad en el Nuevo Testamento. Estaba esa sombra que se iba a manifestar en el Nuevo Testamento. Entonces esa es la doctrina, y ahí dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que alcanzar en casa? Unidad de fe, estar convencidos todos de lo mismo, que queremos las mismas metas, queremos alcanzar tanto metas espirituales como metas físicas, materiales. Pero si no tenemos el mismo credo, eso es hablando familiarmente. Si lo hablamos doctrinalmente dentro de la iglesia, pues sería otra cosa, pero como les repito, estamos hablando de familia. Entonces tenemos que tener la misma convicción, creer en el mismo Señor, creer que Dios sí puede hacer con nosotros cosas grandes, saber que Dios nos va a dar y nos va a proporcionar aquel don, aquel talento, que vamos a servirle con todo nuestro corazón para lograr llegar a donde queremos llegar, a Canaán, que vamos a trabajar, si es en lo material, por un apartamento, por una casa, por un carro, por un negocio, por mantenernos en un empleo, pero tiene que haber unidad de fe. Y después de la unidad de fe, entonces viene y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, porque este es el lugar santo, porque en el lugar santo estaba el candelero que representa el conocimiento con 66 frutos, que son los 66 libros de la Biblia. Pero si no hay unidad de fe, el conocimiento no va a llegar, y mucho menos la madurez. La fe trae madurez, trae conocimiento, pero además de eso nos lleva al lugar santísimo, que dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces note usted que no podemos llegar a la perfección, no podemos llegar a la presencia plena del Señor, a la estatura plena del Señor, si antes no tenemos fe, si no hay unidad de fe. Pongamos la otra imagen, ahí se lo puse para que usted lo pueda ver. Atrio sería hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lugar santo sería igual, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro. Y lugar santísimo sería a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No va a haber perfección ni va a haber conocimiento si primero no hay unidad. Por eso es que la fe es importante. Lo primero que el Señor le dijo al paralítico fue: tu fe, la fe, conociendo, le dice, la fe prácticamente le dio salvación, la fe de ellos lo llevaron y la fe de ellos le proporcionó salvación. Quizás en nuestra familia hay algunos que no tienen fe, pero hoy por medio de Jesucristo se activa la fe en nuestra casa para que tengamos unidad de fe, para que podamos persuadir, para que podamos poner doctrina, es decir, creer lo mismo hacia donde vamos, creer que todos tenemos que creer en que esto es malo y esto es bueno, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios no quiere, y unirnos en familia para que podamos llegar a la madurez, conocimiento y así a la perfección. Mire, ya me tardé bastante en eso, pero vamos a seguir avanzando. Dice la Biblia en Hebreos que la fe, hermano, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esos textos no los quise poner, ni siquiera los apunté porque son textos que usted conoce. Es la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Eso es fe, pero eso tiene que estar en unidad en la familia. Todos tenemos que creer lo mismo. Muy bien. La fe, amado hermano, cuando el Señor le dice al paralítico que está salvo,
Déjeme ver cómo es que lo dice en el verso 5. Vamos a ver. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí vino lo que le decía hace un momento. Vino salvación, pero porque yo creo con todo mi corazón que Él vio un corazón arrepentido también en el paralítico, porque ¿cómo le iba a dar salvación si no había arrepentimiento? La Biblia dice que hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. La salvación vino a causa de que el Señor seguramente conocía el corazón del paralítico. Recuérdese que Santiago dice que la fe sin obras es muerta y las obras sin fe también. Es más, fíjese que lo tenía aquí todo, pero vamos a leer solo Santiago capítulo 2, verso 22 en la Nueva Versión Internacional. Dice: ya lo ves, su fe y sus obras. Aquí está hablando de Abraham. Aquí está hablando de Abraham, dice: ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección. ¿Por qué? ¿Por qué su fe llegó a la perfección? Porque habían obras, había algo que evidenciaba su fe. En el paralítico tuvo que haber un arrepentimiento y entonces vino la salvación. Mire, una de las cosas que va a hacer que nuestra fe crezca es que cuando nos arrepintamos de algo que hicimos en la casa, que no sea un remordimiento, sino que sea un arrepentimiento genuino, que hayan frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es aplicado a la casa. Quizás te equivocaste, amado hermano o amada hermana, metimos la pata, como decimos aquí en Guatemala, pero se tiene que dejar ver de que hay un arrepentimiento, que la fe traiga un arrepentimiento genuino. Los hijos que han hecho cosas indebidas con sus padres, que han hecho cosas indebidas entre ellos mismos, tiene que haber un arrepentimiento genuino por medio de la fe. La fe va a traer no solo un arrepentimiento hacia Dios, sino que también a las cosas que nosotros hacemos mal dentro de nuestra casa, arrepentirnos y traer frutos dignos de arrepentimiento aún en nuestra casa, cuando nos hemos comportado de una mala manera. Si hubo alguna vez un adulterio, bueno, te arrepentiste, el fruto digno de arrepentimiento sería que ya no le des tocada el toro a una patoja cuando pase, porque si hay frutos dignos de arrepentimiento, eso tiene que evidenciarse y ya no volver a pasar. Se tiene que dejar ver que hay realmente un deseo ferviente. Recuérdese que la semana pasada, si no estoy mal, pusimos aquel texto precioso que dice que el Señor produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Que eso sea en nuestra vida, que el Señor produzca un arrepentimiento genuino para que nuestra fe sea perfeccionada. Recuérdese que dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero no basta solamente decir: yo tengo fe solo porque creo. Eso debe ir acompañado de lo que se ve, de obras, de fruto. Porque hay obras buenas y frutos buenos, y hay obras malas y frutos malos. Entonces tiene que ir acompañado de eso. Muy bien. Entonces, hermano, hay siete facetas. Imagínense, hasta ahorita estaríamos entrando a la primera, pero lo vamos a ir así rapidito, y usted en su casa va a tener que ponerse a estudiar si le interesa y terminar de averiguar y de enriquecerse en cuanto a la fe. La fe es un mar profundo, hermano, donde podríamos hablar muchísimo acerca de, pero esta noche yo quiero transmitírselo acorde al discipulado, a la enseñanza de familia. Entonces hay 7 facetas que hacen que yo creo, que yo encontré, posiblemente hay más, pero 7 con las que ese número 7 que da plenitud, donde podemos encontrar la perfección de fe, que es lo que posiblemente no hay en tu casa, y por eso no hay frutos dignos de arrepentimiento, por eso no hay consuelo, ¿verdad? Porque no hay fe, y necesitamos la fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y ya vimos que la fe es persuadir, la fe es convicción, la fe es confianza, la fe es fidelidad, la fe es doctrina, etc. Muy bien. Entonces le voy a hablar de las 7 maneras en que aparece la fe y que debiera estar en nuestra casa, rápidamente. La fe empieza con salvación. Por eso es que el Señor le dijo al paralítico, cuando vio la fe de ellos, le dijo: eres salvo, tus pecados te son perdonados. Le dio salvación. Miren lo que dice Romanos capítulo 10 Romanos 10 versos 6, y vamos a leer al 10, versión de las Américas. Y no me voy a tardar mucho porque ya explicamos un poquito acerca de lo que pasó con el paralítico y cómo es que Dios conoce el corazón y cómo es que se tiene que evidenciar en nosotros un arrepentimiento.
Dice, pero la justicia que es de la fe, oiga, la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón. Recuérdese que todo lo que está en mayúscula es una palabra que fue escrita en el Antiguo Testamento, y la versión de las Américas nos lo deja ver que es algo que ya está escrito. No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto para hacer bajar a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas, ¿cuál es la palabra de fe? La confesión que trae salvación. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Esa palabra serás nos indica que la fe empieza con salvación, pero que es un largo camino que tenemos que caminar, valga la redundancia, no para llegar en primer lugar, sino saberlo caminar e ir aprendiendo e ir creciendo y manifestando esa fe gloriosa que se tiene que volver plena en Cristo para llegar a la perfección, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, eso, y serás salvo. Entonces, empieza con salvación, empieza ofreciendo, dando la salvación, pero que es un camino que hay que seguir avanzando. El verso 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la fe, si no hay fe en nuestra casa, no hay salvación. La fe tiene que estar en nuestra casa para que tengamos nosotros salvación. Y es lo primero que empieza evidenciando. Entonces, la fe, lo primero es que trae salvación. Número 2, la fe aparece como un don. Acompáñenme, Efesios capítulo 2, verso 8. Bendito su nombre. Porque por gracia habéis sido salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí la fe aparece como un don. Porque por gracia haber sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don. Ahora fíjese usted de que le voy a poner algunas traducciones, porque la palabra don se traduce de diversas maneras en el griego. De diversas maneras. Y yo quiero resaltarle algo acá aplicable para nuestra casa. Mire lo que dice la primera traducción. Esto lo extraje de Romanos capítulo 12, verso 6. No vamos a poner la cita, pero es donde dice el que tiene dones de profecía, que los ejerce, el que se dirige, que lo haga con diligencia, etc. Usted lo puede buscar en su casa. Pero aquí aparece la palabra don y aparece como carisma. Carisma que viene del griego 5486, que es un don de gracias, una dádiva que involucra gracia, cariz, de parte de Dios como dador. Se usa de sus libres dádivas a los pecadores. O sea, son regalos. Ese es un carisma que en la Strong aparece con J, carisma, pero que es lo mismo, carisma. De esta manera se traduce don en este pasaje. La siguiente imagen, esta viene de Hechos 10:45, que es del derramamiento del don del Espíritu Santo, pero esto lo dice en el diccionario Strong de Hechos 10:45, del griego 10:31, dorea. Aquí se traduce diferente, mire, que quiere decir gratificación o don. El diccionario Vine del Nuevo Testamento lo traduce dorea, que es el mismo, griego 14:31, dice denota don libre, acentuando su carácter de gratuito. En el Nuevo Testamento se usa siempre de un don espiritual o sobrenatural. Este es dorea. El primero era carisma, este es dorea. Mire el que sigue. Sería siempre en el diccionario van, y este es dosis. Este lo extraje yo, hermano, del texto aquel de Filipenses. De Filipenses 4:15, que habla de dar. Aquí la palabra dar se traduce como don. La palabra dar se traduce como don. Usted lo puede buscar en su casa, yo solo se lo voy diciendo. Esto se traduce dosis.
del griego 1394, propiamente el acto de dar, refiriéndose eufemísticamente a dones u obsequios como asuntos de cuentas de crédito y de débito. Luego, objetivamente, un don. Entonces, aquí se traduce de una manera diferente don. Pero cuando hablamos de que la fe es un don, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, la fe, eso lo traduce en la siguiente imagen, el diccionario Strong, lo traduce el griego 1435, que es dorón. Esa es la palabra que se utiliza ahí. Y esa palabra quiere decir presente, y lo dice como usted lo está viendo ahí, específicamente sacrificio, don, ofrenda, presente, regalo, e involucra la palabra ofrenda, pero específicamente sacrificio. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla, amado hermano, de que la fe es un don de Dios, nos está hablando de que la fe es un sacrificio. Aplicado de la manera en que lo aplicamos dentro de la iglesia, es el sacrificio del Señor. Es ese don del sacrificio de Él. El Señor vino como un regalo para nosotros, un sacrificio de muerte en la cruz. Pero si lo aplicamos a la familia, la fe en nuestra casa tendría que manifestar sacrificios también. La fe va a provocar que todos nos sacrifiquemos en casa para el bien común. Es decir, que por ejemplo la esposa se levanta a las 5 o 6 de la mañana y se levanta ahí y se echa su ducha y rápidamente se va a preparar los alimentos de los hijos, del esposo, para que se los lleve al trabajo. Pero ella se sacrificó en lo de ella y se sacrificará. ¿En qué se sacrificará el esposo? ¿Será que el esposo se sacrifica por dejarse de tomar un par de Coca-Colas? Comerse un desayuno para poder llevarle un ramo de flores o para poder darle algo extra en su gasto. ¿Será que los hijos tratan de economizar lo más posible y se sacrifican en muchas cosas para el bien común de la casa? Porque la fe se tiene que manifestar como un don de sacrificio en la casa. Pero hay gente dentro de sus casas, hermano, que no sacrifican nada, que al contrario son demandantes constantemente, pero no ofertan nada. Hay mucha demanda, pero muy poca oferta. Entonces, el don de la fe tiene que ser también, en este caso, se traduce como sacrificio, como ofrenda. Recuérdense que la ofrenda viene en el griego de la palabra mikao, que quiere decir ofrecer sacrificio voluntario. Eso tiene que ser voluntariamente un sacrificio. Por eso es que le decía que don se traduce de muchas maneras, y en este caso se traduce dorón. Que en tu casa haya sacrificio, que aprendan los hijos a sacrificarse, que la esposa aprenda a sacrificarse, que el esposo se sacrifique, que todos nos sacrifiquemos, que haya un sacrificio de amor por el bien común de la casa, en familia, en carácter, en soportarnos, etcétera. Mire, podríamos hablar de muchas cosas en las que nos podríamos sacrificar por el bien común de la casa, pero no nos alcanzaría el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Avancemos. La fe, amado hermano, el número 3 sería que la fe es un fruto, aparece como un fruto también. Gálatas capítulo 5, verso 22, Reina Valera 60. Gálatas 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es, número 1, amor, número 2, gozo, número 3, paz, número 4, paciencia, número 5, benignidad, número 6, bondad y número 7, fe. Entonces es extraordinaria la figura que nos deja el libro de Gálatas por medio del apóstol Pablo, apareciendo nuevamente, no solo como un fruto la fe, sino como una plenitud, como un todo, como algo que lo llena. En otras palabras, cuando la fe en nuestra casa, por medio de, porque ya hablamos ahorita de la casa de Capernaum, espero que esté conmigo. Cuando la fe se manifiesta en nuestra casa, la fe también se tiene que manifestar como un fruto. ¿Para qué? Para que nuestra casa sea plena. El fruto va a traer plenitud. En este caso, en este libro de Gálatas, no por casualidad, el fruto número 7 es la fe. Porque, hermano, nosotros debemos de dar fruto. Le decía al principio que hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y uno de los frutos que debemos de dar es el fruto de la fe. Cuando la fe se introduce en nuestra casa como un fruto,
nuestra casa va a ser plena. O sea, en otras palabras, no vamos a necesitar de nada. En nuestra casa va a haber plenitud. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cuando nosotros tenemos el fruto de la fe, Jesucristo lo llena todo. Él va a ser la plenitud. Ahí tenemos la siguiente imagen. Mire cómo lo dice la versión TLA. Dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Entonces, cuando la fe llega como un fruto a nuestra casa, nuestra familia va a estar completa. Nuestra familia va a estar completa. El Salmo 16 dice que cuando Jesús está en nuestra casa por medio de la fe, porque la fe es creer, tener la certeza de que Él está, que su presencia va a llegar a nuestra casa. El Salmo 16 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. El fruto trae plenitud de la presencia de Cristo en nuestra casa. Entonces la fe tiene que parecer como un gozo. Número 4, Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. La fe también aparece como un fundamento. Y mire, hermano, y es abundante lo que tenemos que hablar, pero le vamos a dar solo un pincelazo. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, yo creo que está en la Reina Valera 60, fíjate, si me haces favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Es lo primero, fundamento de obras muertas, eso es una doctrina. De la fe en Dios, eso es un fundamento, es doctrina de fundamento. Ya vimos que la fe es doctrina, lo vimos en Efesios capítulo 4, verso 13. De la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí habla Pablo de una plataforma, de un cimiento, de un fundamento en el cual hay que construir. ¿Por qué la fe tiene que ser un fundamento, hermano? Porque hay mucha gente que quiere fundamentar su casa o lo ha fundamentado en las cosas materiales, en la riqueza. Otros fundamentaron su matrimonio en el sexo porque tuvieron relaciones prematrimoniales. Otros han fundamentado, hermano, su casa la han fundamentado en la arena, haciendo castillos en el aire, ¿verdad? O construyendo en la arena donde todo se cae. Es decir, son muy fantasiosos. La fe es un fundamento. Cuando fundamentamos nuestra casa en la fe, estamos fundamentando nuestra casa en Dios, en la doctrina de Dios, en lo que agrada a Dios. Yo no trabajo porque tengo que mantener y porque tengo que llevar dinero. No, yo trabajo porque quiero agradar a Dios y Él me usa a mí como un vaso útil para llevar el sustento a mi casa. Yo no solo le soy fiel a mi esposa porque la amo, sino porque también sé que si le soy infiel, al primero que voy a deshonrar es a Dios y luego voy a deshonrar a mi cónyuge. Yo en mi casa, como hijo, no miento, no le juego la vuelta a mi papá, a mi mamá, no solamente porque los amo a ellos, sino que porque también quiero honrar a Dios. Entonces, hermano, hay gente que no ha fundamentado con fe, porque el fundamento de la fe es instalar la doctrina, lo que a Dios agrada, ¿verdad? Y hay gente que ha fundamentado en la riqueza, ¿verdad? Yo me caso con este, vamos a construir, vamos a hacer esto, aquello y lo otro, porque al final de cuentas pues tenemos esta plata. No dice la Biblia que deberíamos de decir si Dios quiere, si Dios lo permite. Eso es fundamental en la fe. Eso es fundamental en la fe y no en nuestra propia creencia, sino que en lo que Dios dice. Hay gente que ha fundamentado su casa incluso en el fracaso, ¿verdad? Porque a cada rato viven diciendo, no, los ricos están cabales, no, yo nunca voy a poder hacer eso, no, yo siempre voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque han fundamentado su casa no en fe, sino que la han fundamentado en lo que ellos creen. Entonces la fe también es un fundamento de vida. Ay, hermano, quisiera darle este texto, pero no, porque si no nos vamos a tardar y ya es tarde. Número 5, la fe es un escudo.
ya casi tenemos el tiempo completo. Esto es interesante porque aquí está hablando de la armadura de Dios. Y el escudo es una de las partes con las cuales está constituida la armadura de Dios. El escudo es parte de ella. Efesios capítulo 6, verso 16. Lo interesante es que lo habla como escudo de la fe. Dice, en todo, tomando el escudo de la fe, pero tiene un propósito, este escudo de la fe. Recuerden que estamos hablando de que en la casa del paralítico no había fe. Consecuentemente no había consuelo. Tuvo que haber un arrepentimiento que el Señor vio, le dio salvación. Hubo consuelo para él por medio de sus amigos, por medio de la fe de ellos, él alcanzó consuelo. Y seguidamente pues la sanidad. Y luego, note usted, hermano, no sé si se lo dije al principio, pero lo primero que el Señor le dice, toma tu camilla o tu lecho y vete. Pero no solo le dice vete a tu casa, porque la fe que hoy tú tienes, la tienes que ir a introducir a tu casa. En tu casa tienen que ver lo que pasó y ellos se tienen que hinchar. Esa fe se tiene que contagiar, esa fe se tiene que instalar en tu casa por lo que hoy pasó en esta casa de Capernaum. Entonces, en el número 5 está el escudo de la fe, pero este tiene un propósito con el que podréis apagar los dardos encendidos del enemigo. Fíjese que cuando usted va a estudiar un poquito acerca de lo que Pablo está hablando, porque recuérdese que Pablo era un ciudadano romano que tenía también ciudadanía hebrea. Él tenía dos ciudadanías, por eso es que él apela a Roma y se lo llevan preso a Roma, porque él apela al César. Entonces a él no lo podían crucificar. A él le tenían que hacer un juicio como a un ciudadano romano. Entonces cuando él está hablando de esta armadura, y usted empieza a estudiar un poquito y ve cómo eran las armaduras, cómo era la protección de los romanos, había muchos tipos de escudos, habían grandes, pequeños, redondos, cuadrados, etc. Pero cuando usted busca en los diccionarios, esto deja ver que el escudo en las legiones romanas, en su gran mayoría era para defender la cara, la cabeza, aunque usaban yelmo. ¿Por qué le digo la cara, la cabeza? Todas las partes del cuerpo, pero lo usaban mucho para defender su cabeza. ¿Por qué? Porque tenían otros ornamentos en su cuerpo que les protegían, ¿verdad? Como tenían cosas en los brazos, en las piernas, tenían coraza, que ahorita la vamos a ver también. Y tenían otros ornamentos, pero el escudo tenía que ser ligero y era de diversos materiales. Es más, el escudo en algunos momentos en Roma era utilizado por algunos romanos para embellecer ciertos momentos que ellos tenían donde eran condecorados. Habían escudos que eran, hermano, adornados con oro, etcétera, con algunos materiales que eran vistosos, que ya no eran para protección, pero que sí tenían vista. En el caso del escudo de la fe que Pablo está hablando de ese escudo que apaga dardos encendidos. Y esos dardos, cuando usted va a buscar a dónde era que apuntaban los dardos, cómo era que tiraban los dardos encendidos, la mayoría tiraba los dardos no al cuerpo, sino que a la cabeza. Entonces los dardos encendidos de fuego del enemigo son aquellos pensamientos que llegan a tu mente que no son de Dios. Entonces el escudo de la fe sirve para proteger la mente que debe de ser la mente de Cristo, porque la Biblia dice, porque ustedes tienen la mente de Cristo. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero esa mente, esos pensamientos van a ser protegidos si hay un escudo de fe que repele, que apaga los dardos escondidos. ¿Qué es lo que puede pasar si no hay un escudo de fe en nuestra casa? Que puede entrar un pensamiento de adulterio, un pensamiento de fornicación, un pensamiento, hermano, de maledicencia, etcétera. Pueden haber cosas que pueden llevar a la infidelidad. ¿Por qué? Por pensamientos. Por pensamientos. Déjenme ver acá. Mire, ¿qué es lo que hacen los dardos del enemigo, los que llevan fuego? Rápidamente, cuando usted tiene fe y no tiene ese escudo en su casa, viene un dardo encendido del enemigo y por las mismas circunstancias, lo que mete en su cabeza, en su mente, es duda.
Quizás te han dado palabra profética. El Señor dijo que iba a hacer grandes cosas contigo en diversas áreas espirituales, materiales, físicas, etcétera. Pero cuando vienen los dardos encendidos del enemigo a causa de las circunstancias, afectan nuestra mente. Si alguien fue atacado profundamente de esa manera fue David, hermano, porque a él lo ungieron rey, pero no se veía claro. Él lo ungieron rey, pero todo lo que le vino después de que lo ungieron por rey fue todo lo contrario a lo que podía ser un ungido para ser rey. A él le vino, hermano, que tuvo que ganarse a la esposa, tuvo que ir a pelear muchas guerras, luego pasó perseguido muchísimo tiempo, porque a él lo ungieron mucho antes de que él matara a Goliat. Entonces, él fue muy atacado en su mente, al punto que él escribió el Salmo 116 en su verso 10. Y lo vamos a poner de una vez en las versiones que tenemos ahí. Vamos a ir poniendo las imágenes. Mire cómo es que David decía. La versión RBC, que es la contemporánea, la Valera contemporánea, dice, ahí se lo pongan en grande, yo le voy a ir leyendo. Yo tenía fe, aun cuando dije, es muy grande mi aflicción. La aflicción puede ser un dardo que puede utilizar el enemigo para claudicar la fe de tu casa. Cuando viene una adversidad, cuando viene una situación difícil. En la Reina Valera 60 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. La versión internacional dice, me encuentro muy afligido. Aunque me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Porque David tenía escudo. Mire cómo lo dice la PDT. Aunque pensaba, qué desgraciado soy, seguí creyendo en el Señor. La versión latinoamericana, la BLA 95 dice, tenía fe, aun cuando me decía realmente yo soy un desdichado, pero tenía fe, dice, porque el escudo no dejaba que las circunstancias, que esos dardos llegaban. La K2 dice, seguiré confiando aun cuando digo soy totalmente miserable. Seguiré confiando, seguiré teniendo fe. Y la Martín Nieto dice, nunca pierdo la fe, aun cuando digo yo soy desgraciado. Quizás alguna vez ha salido eso de tu boca, que somos desdichados y todo lo que ya vimos. Pero hay algo en ti que ha logrado mantener el escudo. Cuando mantienes el escudo, aunque esos pensamientos vienen, el escudo nos protege de esos pensamientos, y las circunstancias a veces nos debilitan, pero como el escudo impide que el dardo ataque directamente la mente, porque apaga los dardos encendidos del enemigo, aunque te has sentido claudicar y quizás han salido cosas que no son de tu boca, no has dejado de creer o no vas a dejar de creer si tienes el escudo de la fe. Entonces el escudo de la fe se tiene que manifestar de esta manera en nuestra casa. Miren lo que dice 2 Samuel capítulo 1 verso 21. 2 Samuel 1, 21. Ya terminamos, hermano. Ahorita tenemos una hora. Faltan unos 2-3 minutos para la hora. Es necesario tener escudo, pero el escudo hay que darle mantenimiento. Por eso dice el libro de los Salmos que el aceite desciende a la cabeza. En la cabeza tiene que haber aceite. Lo que protege en la cabeza es el escudo. Pero mire cómo dice segundo libro de Samuel, en su capítulo 1, verso 21. En la versión de las Américas dice, oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite. Cuando el aceite porque habían escudos que eran de cuero, tenían lámina y cuero que los cubría, eran de metal y encima les ponían cuero, y algunos eran solamente de cuero muy fuerte. Tenían que estarles echando aceite para que no se agrietaran, para que no se quebraran, para que fueran efectivos. Tenemos que estar buscando la unción, y eso nos corresponde a las cabezas de casa, para que esa unción baje a las vestiduras y luego a las barbas y hasta los bordes, ¿verdad? Tiene que haber un aceite, buscar la unción del Señor. Mire, yo no quisiera decírselo, pero se lo voy a decir rápidamente. Estamos orando los lunes, estamos orando los martes, estamos orando los jueves. Usted quizás sí se arriesga para ir a otro lugar porque sabemos que estamos en una situación difícil. Quizás nos arriesgamos para ir al mercado porque hay necesidad de comprar, ¿verdad? Tal vez nos arriesgamos para ir al supermercado porque hay necesidad de comprar. Quizás te arriesgas a ir a tu trabajo porque hay necesidad de ir a trabajar.
pero no te quieres arriesgar para venir a ungir tu aceite, tu escudo con aceite al altar estos 3 días que te estoy mencionando, por lo menos estos 3 días en los que podríamos, en diferentes turnos. Aquí hay suficiente espacio, te vienes bien cubierto, aquí hay las medidas necesarias para que podamos estar. Pero para eso no nos queremos arriesgar, ¿verdad? Y necesitamos el escudo de la fe. Lo necesitamos. Hoy, esta noche, yo creo que el Señor lo que quiere resaltar es que hay muchas casas que no tienen fe. Y para poder tener esa fe plena, tenemos que por lo menos considerar estas 7 facetas. Ahorita estamos hablando de la quinta. Le leo la 6ª y la 7ª y terminamos. Primera de Tesalonicenses, la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, en la versión de las Américas, dice: pero puesto que vosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación. Habla de la coraza de la fe, que está íntimamente ligada con el amor. ¿Por qué esto? Porque tiene que haber esto en nuestra casa. La coraza de la fe tiene que estar en nuestra casa, hermano, y habla del amor porque el corazón es el símbolo, uno de los símbolos más grandes de amor. Por eso es que usted ve cuando se habla del amor, mira usted un corazón traspasado con una flecha, mira un cupido con un corazón, etc. El corazón está íntimamente ligado con el amor, y lo que protege la coraza de la fe es el corazón, son los sentimientos, son aquellos sentimientos que pueden venir en tu casa malos, acerca de cosas que pudieron haber pasado, pero cuando la coraza de la fe está, esos sentimientos son protegidos. Tu corazón es protegido de cualquier ataque del enemigo, de cualquier ataque que pueda venir por las circunstancias. Tu corazón no va a claudicar. Nuestro corazón va a ser protegido aún de nuestra propia voluntad, porque Jesús decía: yo no hago nada que mi Padre no haya dicho que yo haga, que mi Padre me diga que yo haga. Nosotros hacemos nuestra voluntad, porque una de las cosas que tiene el ser humano es que tiene voluntad propia. ¿Debido a qué? Que muchos nos manejamos por medio de sentimientos, es decir, que caminamos acorde a nuestra voluntad por lo que nuestros sentimientos, lo que sentimos en nuestro corazón, nos indica hacer. Pero la Biblia dice que en la coraza, en el pectoral, dice la Biblia en el libro de Éxodo y en algunos otros libros, creo que también en Levítico, habla de cuando se hicieron las vestiduras sacerdotales, que iba el Urim y el Tumim en el pecho. Dice que eso era parte del ornamento de la coraza, del pectoral. Era parte de ese ornamento que no se veía porque estaba metido a un lado, pero cuando el sacerdote se lo quitaba y lo dejaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque era el lugar donde se ponía, dice la Biblia que esas 2 piedras, una verde y una roja, le decían al sacerdote cuál era la voluntad del Señor. Entonces la coraza de la fe también lleva una incidencia para nosotros de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra casa. Así que ya no nos vamos a mover si activamos nuestra fe, y también nuestra fe la ponemos como una coraza, ya no nos vamos a mover acorde a lo que nosotros consideramos a nuestra voluntad, sino a la voluntad del Señor. Gloria a Jesús. Si usted quiere, apúntelo. Santiago 1:14 dice que nosotros somos tentados y somos oprimidos por medio de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Que está en el corazón. Y después viene el pecado se engendra, viene el pensamiento, y al dar a luz produce muerte. De eso nos protege la coraza de la fe, nos protege de nuestra propia voluntad. La Biblia dice que con toda diligencia, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y termino. El número 7 sería 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Versión de las Américas, y luego lo vamos a leer en 2 versiones más. Lo último sería para considerar que no hay fe en la casa del paralítico, sino que en la casa de Capernaum, que tal vez en tu casa no ha habido fe. Tenemos que considerar un espíritu de fe. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Esto es una palabra que está en el Salmo, creo que es en el Salmo 116, creo. Dice: creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
Ahora pongamos la siguiente imagen, ahora, hermanos, está en la versión Kadosh y en la versión Torres Amat. Dice, el Tanaj dice, confié por lo cual hablé. Sí, Salmo 116, mire, ahí está en pequeñita la referencia que esta palabra la dijo David en el Salmo 116 y Pablo la está trayendo otra vez como fe. Y eso fue lo que vimos hace un rato atrás, que fue lo que David decía. Aunque yo esté desgraciado, sigo confiando. Dice aquí, por eso hablé, dice, creí, por tanto hablé. Entonces dice, confié, por lo cual hablé. Por cuanto tenemos el mismo Ruach. Está hablando de un espíritu y ese espíritu es con E minúscula. No está hablando del Espíritu Santo, sino de un espíritu que se tiene que apoderar de nosotros, que se llama espíritu de fe. Se recuerda que platicamos de las enfermedades y hablamos de que las enfermedades del cuerpo son terribles, las del alma son terribles, pero dice la Biblia en Proverbios que el espíritu puede llevar las enfermedades del alma y del cuerpo, pero un espíritu enfermo, ¿quién lo podrá sobrellevar? Entonces, una de las cosas que va a traer sanidad a nuestro espíritu es instalar un espíritu de fe como el que tenía David, porque aquí está hablando de David, el espíritu de fe de David. La versión Torres Amat lo dice de la siguiente manera, pero teniendo un mismo espíritu de fe que David. Ahí de una vez lo evidencia, mire, lo traduce de esa manera. Quien según está escrito decía, creí, por eso hablé, con confianza. Nosotros también creemos y por eso hablamos. Entonces, amado, amadísimo hermano, que esta hermosa noche el Señor instale fe en nuestra casa por medio de la casa de Capernaum. Es la quinta casa que estamos viendo, que su gracia por medio de la fe se instale en nuestra casa. Porque es que tenemos que tener ese espíritu de fe que había en David. Si me puedes hacer favor, pongamos el Salmo 23 en la Reina Valera 60 y pongamos un canto, por favor, de una vez terminamos. Ya nos pasamos 5 minutos. David escribe este salmo precioso porque en él había un espíritu de fe y para mí eso es muy personal. Yo creo que la máxima expresión de fe en los salmos es el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es convicción, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Está hablando a futuro. La fe es de lo que se espera. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Futuro, eso es fe. El verso 2, en lugares de dedicados pastos me hará descansar. Futuro, eso es tener fe. Aunque no se vea hoy, tenemos que tener ese espíritu de fe que tenía David. Verso 3, en el verso 2 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Futuro otra vez. Confortará mi alma. Futuro otra vez. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Futuro. Aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás también. Futuro conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Futuro, otra vez fe. Aderezas mesas delante de mí en presente de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso es presente. Fe activa, el aceite, el ungimiento de lo que hablamos del escudo, darle ese mantenimiento a la cabeza, al cuerpo por medio de la unción del Espíritu. Verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Fe todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fe, el espíritu de fe. Cierra tus ojos. Eso es fe. Padre, te damos gracias. Cierra tus ojos y que el Espíritu Santo te ministre. Que te ministre por medio de ese canto. Sí, Señor. La fe es fidelidad. Lo leímos en sus traducciones. Es doctrina, es confianza, es persuadir. Si tenemos fe, habrá fidelidad en nuestra casa. No solo para con Dios, sino para con tu cónyuge, para con tus hijos, de los hijos para con los padres. Esta es una enseñanza de fe aplicada hacia la familia. Y que esas 7 facetas se posen en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, que la fe que es tan necesaria, que trae consuelo, si no habías tenido consuelo en tu casa de parte de los tuyos, posiblemente es porque no había fe, porque la fe
en la casa trae consuelo. Que el Señor propicie gente de fe en tu casa para que podamos consolarlos unos a otros. Que haya consuelo en nuestra casa por medio de la fe. Que la casa de Capernaum se haga una verdad, un rema en nuestra casa. Y que la fe que el Señor instaló en ese momento, que vio en la de otros, porque no fue en la del paralítico, no fue la fe del paralítico, fue la fe de otros que vivían en otro lado, y fue en otra casa donde ocurrió el milagro. Pero en la casa del paralítico no había fe. Donde no hay fe hay parálisis espiritual, física, material, económica, etcétera, porque no hay fe. Por eso el Señor le dijo: regrésate, levanta tu lecho y regrésate a tu casa, para que la parálisis se vaya no solo de ti, sino de tu casa. Que esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, tu casa sea llena de fe, sea llena de fe, sea llena de fe. Que mi casa sea llena de fe en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias esta hermosa noche y te agradecemos por ese don, Señor, por ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Porque tú nos enseñaste como el amado a sacrificarte por tu amada. Que esa misma fe, que ese don se active también en nuestra casa, y que haya sacrificio también de parte de los cónyuges, de parte de los hijos. Que ese sacrificio, que ese don se haga una realidad también en los nuestros. Que haya sacrificio, Señor, por el bien común de nuestra casa, de nuestro hogar. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien falto de fe esta noche, que pueda recibir la fe que viene de lo alto, la fe que se manifiesta por salvación, la fe que viene como don, la fe que viene como escudo, que viene como coraza, que viene como espíritu, que viene como fundamento. Que esta noche la plenitud de ti, Señor, en fe se instale en nuestra casa, para que, como dice tu palabra, en la presencia del Señor, que tú llenes con tu presencia nuestra casa, para que haya plenitud de gozo, plenitud de alegría, plenitud de paz, plenitud de confianza, plenitud de fidelidad, Señor. Gracias, Padre amado. Te bendigo en el nombre de Jesús, y que tu fe sea activada esta hermosa noche juntamente con los tuyos. Que haya unidad de fe, que todos creamos en lo mismo y que todos vayamos hacia el mismo lugar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Es una bendición esta hermosa noche que usted haya podido estar con nosotros. Espero que haya sido edificado, y siga usted en ese pensamiento de fe esta noche, que lo que no ha pasado no dude que va a pasar. Solamente unámonos como familia, que haya unidad de fe. Recuérdese de esto: no puede haber conocimiento, ni puede haber madurez, ni puede haber perfección, sino primero hay unidad de fe. Así que el Señor le bendiga, que tenga un buen sueño, que descanse, y si el Señor lo permite, nos vemos en una pronta ocasión.